Uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de pintar nuestras miniaturas es la elección de los colores. Hoy vengo a enseñaros una herramienta que creo que os va a ayudar a solucionar uno de los grandes baches que tenemos a la hora de pintar. Hoy vamos a aprender a elegir colores sin ningún tipo de esfuerzo. Ya sabéis, chicos, que tanto este vídeo como todo el canal está patrocinado por Goblin Trader, así que si queréis haceros con cualquier tipo de material para vuestra pintura, juegos de miniaturas, rol, lo que sea, lo tenéis en Goblin Trader. Id a su página web, os dejo un link en la descripción del vídeo, pero también os voy a recomendar que vayáis a las tiendas físicas donde os van a echar una mano de 1000 amores. Cuando estamos empezando a pintar en el hobby, uno de los mayores problemas es elegir los colores y cómo combinarlos. Este problema también se da cuando eres un veterano. Muchas veces llegas a un punto en el que a lo mejor has utilizado un esquema de armaduras rojos, tienes de repente unos emblemas verdes y dices, vale, y ahora el resto de detalles, ¿qué colores usar? Es uno de los problemas que más tiempo nos consumen a la hora de pintar, porque una mala elección de colores puede hacer que, aunque hayamos aplicado las técnicas de una manera muy buena, correcta, pueda estropear todo el proceso. Este problema se debe a diversos motivos que complican todo el tema de la elección de colores, de patrones, de cómo conjuntar, qué sombras dar, cómo pintar esos pequeños elementos, la energía, muchas veces efectos mágicos, plasma y demás, se deben a diversos factores. Pero ya sabéis, chicos, recordad que si os está gustando el vídeo, si os gusta el canal, dadle a like, dadle a compartir, suscribiros, dadle a la campanita, que es muy importante para que os avise de los siguientes vídeos. Nos tenéis en Instagram con el mismo nombre, Unleash the Brushes, y también en Facebook. El primero de los motivos, el más obvio, es la falta de práctica. Como todo en la vida, como os he dicho en otros muchos vídeos, la práctica hace al final que nos acostumbremos a hacer determinadas cosas de manera más sencilla, que nos adecuemos a utilizar técnicas, aprender a qué colores casan y demás. Si os estáis iniciando en este hobby, es posible que tengáis problemas para elegir los colores y saber qué casa con qué, cuál es el siguiente tono para hacer un degradado, etc. Otro problema un poco unido a este, vinculado, es que si os acostumbráis mucho a seguir guías, incluso las que yo os pongo aquí de cómo pintar determinadas miniaturas, puede hacer que no os atreváis a romper esa barrera de la innovación, a decir, bueno, voy a probar yo a utilizar nuevos colores. Si nunca salís de vuestra zona de confort, es posible que nunca aprendáis a utilizar esta combinación de color. Es por eso que, aunque las guías son muy buenas, es recomendable que hagáis también extrapolaciones. Si por ejemplo veis cómo se pinta una capa roja en una miniatura, esos mismos colores os atreváis a llevarlos a otras superficies, como pueda ser pues el pelo, una armadura, etc. Y por supuesto que innovéis, que os atreváis a equivocaros, que no pasa nada porque siempre se puede solucionar. Tenemos un vídeo de cómo despintar miniaturas, pero por supuesto esta primera barrera es la que os va a hacer que sea difícil combinar colores. El segundo elemento que puede condicionar vuestra capacidad para elegir colores es una escasa paleta de colores entre vuestros colores para elegir. La práctica totalidad de los colores que vamos a poder utilizar al pintar miniaturas se derivan de 3 colores, pero es cierto que cuando tenemos que pintar ejércitos, miniaturas grandes y demás, no vamos a utilizar 3 colores porque es muy complicado. Pintar solo con 3 colores es muy difícil. Vais a ver que grandes pintores pueden hacerlo, pero el común de los mortales no puede, y sobre todo no puede hacerlo para un ejército. Así pues, limitarnos a una paleta corta no es solo un problema a nivel técnico de decir tengo pocos colores y tengo que estar haciendo mezclas, sino que también cuando no vemos un color no se nos ocurre su utilización. Es decir, mi recomendación no es que tengáis esta locura de colores detrás. Yo llevo muchos años, trabajo en tiendas, es fácil que tenga tantos materiales. En vuestro caso, lo que os recomiendo es que tengáis una paleta variada. Que tengáis, por supuesto, los básicos, pero siempre hay que tener 2 tonos de cada, 2 tipos de verde. Cuando digo 2 tipos de verde, no me refiero solo a una capa base y una luz. Me refiero pues a un verde que tire más hacia un tono desaturado, otro que vaya hacia un tono más amarillento. Así os permite jugar con esa gama y tener siempre recursos a vuestra disposición.
Y un último punto que quiero destacar en este caso es la limitación de las capacidades. Tenemos que asumirlo, no todos somos iguales. Hay gente que al empezar a pintar se le da de fábula, con unas pocas clases, unas pocas miniaturas que ha podido pintar, va a adelantar mucho más trabajo que otros. Os voy a poner mi propio ejemplo. Yo llevo pintando desde los 8 años, voy a cumplir 40 y os aseguro que no he parado de pintar desde esa época. Todo ese tiempo, haya pintado más o menos, pero siempre he pintado bastante, realmente debería pintar mucho mejor de lo que pinto, pero mis capacidades nunca han sido especialmente buenas. Siempre ha sido una constancia continua en pintar y porque es algo que me gusta. Pero es cierto que conozco muchísimos grandes pintores a nivel mundial que en una cantidad absurdamente reducida de tiempo lo han hecho mucho mejor que yo. No solo gracias al trabajo y al esfuerzo, por supuesto, sino que también sus capacidades ayudan a comprender mejor los colores. Un ejemplo muy sencillo es aquellas personas que también han trabajado su capacidad artísticas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si os habéis dedicado al medio artístico, sois pintores a lo mejor de óleos, de acuarela, hacer esa translación de capacidades es un poco más sencilla, porque entiendes ya los colores de determinada manera, sabes cómo influye un verde, una sombra de un tono piel, etcétera. Pero si como yo no tenéis unas capacidades dadas por la naturaleza o simplemente no estáis acostumbrados a trabajar con la pintura, esa merma de las capacidades tenemos que asumir que es un lastre. Pero esto no quiere decir que no podamos solventarlo. Como os digo, yo con mucho esfuerzo y mucho trabajo al final he sabido cómo poder mezclar estos colores, qué colores utilizar y demás. Pero ahora vamos a hablar de cómo podemos solucionar todos estos problemas de una manera muy fácil. Tenemos a nuestra disposición varias formas de hacerlo. Esta primera opción es quizás la más obvia, aprender sobre teoría del color. Pero seamos sinceros, no está a disposición de todo el mundo. Aprender teoría del color es aburrido. Os lo dice alguien que le gusta pintar. Es aburrido. Requiere un esfuerzo de estudio, de entender los colores y si no, a lo mejor un profesor. Requiere mucho tiempo, a veces dedicarle el tiempo libre que tienes a aprender sobre teoría del color no es lo que quieres, te quieres sentar a pintar tus muñecos. ¿Quieres pintar tus marines espaciales? No sentarte durante horas y horas a aprender sobre esto. Otras veces es una limitación económica, a lo mejor no puedes apuntarte a clases de pintura. Sea como sea, aunque aprender teoría del color es una gran idea y os puede ayudar un montón, es desde luego la menos divertida de las tres. Este pequeño cacharrito, en este caso es de la marca AK, es muy útil. Es una rueda del color. Es verdad que se basa en la anterior, en la teoría del color, pero no hay que tener unas nociones especialmente avanzadas para entenderla. Simplemente, si nos fijamos en lo que pone, ya os lo he comentado en algún vídeo, os va a decir qué colores combinan unos con otros, cuál puede ser la sombra. Es una herramienta muy sencilla, no vale casi nada, no sé si vale 3-4 euros. Podéis tener incluso en internet algunas, aunque a mí me gusta esta porque es verdad que tiene las dos caras y encima son discos giratorios que al girar te dice la combinación de los diferentes elementos. Como os digo, una herramienta muy sencilla de utilizar, pero tiene sus limitaciones. ¿Cuáles? Muchas veces necesitamos ejemplos de cómo se ve en conjunto esos tonos, cómo los colores pueden llegar a empastar y también la limitación de la propia paleta de la rueda, que aunque juega por supuesto con iluminaciones y tonos más oscuros de los mismos, a veces nos puede costar. Sobre todo cuando estamos empezando o como cuando os digo, sois un poco menos dotados para las capacidades artísticas, como mi caso es. Y por eso hoy quiero hablaros de estos maravillosos libros. Estos libros que se utilizan en artística desde hace mucho tiempo son libros de paletas de colores. Son básicamente una imagen en la que se utilizan una serie de colores que combinan entre sí en base a unos criterios y que nos pueden venir maravillosamente bien a la hora de pintar nuestras miniaturas, ya sean para wargames, para juegos de mesa o lo que queráis. Este libro es especialmente útil. En este caso hay muchos volúmenes, hay muchos tipos de libros. Yo tengo este, lo cogí para poder enseñároslo, para que vierais lo guay que es. Se divide en diferentes secciones, ya sean tonos pastel, tonos cálidos, tonos fríos. Y lo bueno que tiene, a mí lo que me gusta un montón, es que siempre te meten una imagen de muestra en la que todos esos colores se van a ver cómo quedan empastados. Esto se diferencia de lo que es la rueda del color. En la rueda del color nos decían pues que el azul con el rojo quedaba guay, que el contraste de no sé qué era tal, pero al no verlos en una imagen real, en una imagen natural, puede darnos problemas. Estas fotos, estos colores en los que se ven en uso, pueden ayudaros mucho más a entender cómo va a quedar esa combinación final. Y ya sabéis, chicos, que si queréis apoyar al canal, podéis
podéis hacer una suscripción premium al mismo, como toda la gente que está apareciendo ahora mismo por aquí, por lo que es un café al mes. Ayudáis a que el canal siga creciendo, ¿de acuerdo? Con vídeos como este y otros muchos que están por venir. Por eso quiero agradeceros a todos, a los que compartís, a los que comentáis, a los que le dais a like, a todos por ver los vídeos y por supuesto a Goblin Trader, el patrocinador del canal. Muchas gracias a todos y ya sabéis, chicos, dadle a like, dadle a la campanita, dadle a seguir si no lo estáis haciendo ya, es muy importante. Y nos vemos también en Instagram con Unleash de Brases y en Facebook. Una de las cosas que tiene este libro que también me gusta bastante es que, como veis, debajo de cada uno de los colores que nos enseña, que nos dice que se ha utilizado para hacer esta imagen, esta fotografía, tenéis un recuadro en blanco. Estos recuadros en blanco os va a servir para apuntar las referencias de los colores de vuestra colección o que podáis necesitar, que sean el match, que sean exactamente el mismo que el que estáis viendo ahí. En este caso os voy a hacer una recomendación de marcas de pinturas que es Army Painter. Es quizás a nivel didáctico mi favorita. ¿Por qué? Porque esta marca es la que más fácil ha hecho el acceso para gente que está aprendiendo a pintar. Todos sus colores están ubicados en una gama creciente o decreciente de lo que es un pantón de tonos, ya sea más claros o más oscuros. Tiene además una gama muy amplia de colores que cubren casi todo el espectro y es fácil poder hacer con estas imágenes que tienen un hueco de una referencia de color un match perfecto o al menos muy parecido. Así, si estáis empezando y alguna de las referencias, alguna de las combinaciones os gusta especialmente, podéis apuntar qué colores de vuestra colección son los que habéis utilizado para esta imagen, para hacer una referencia exacta o muy aproximada, y cada vez que queráis hacer esa combinación, si no la recordáis, la tenéis toda apuntada. Vamos, si queréis, ahora con una miniatura de manera rápida a ver cómo combinamos una serie de colores para conseguir algo similar a lo que os estaba comentando. Utilizar una de estas paletas, una de estas imágenes y ver cómo podemos utilizar o cómo podemos trasladar esta idea a nuestras miniaturas. Para ello vamos a hacer un pintado rápido simplemente por encima para que entendáis cómo los colores pueden combinar y cómo utilizar esos colores predominantes, los que destacan más en la imagen, para llevarlos a término en nuestra figura. Cuando utilicemos una paleta de estas, podemos utilizar una imagen como esta que veis aquí, en la que obviamente hay colores que destacan más y destacan menos. ¿Qué color va a ser el que utilicéis para destacar en la imagen, en vuestra figura? Eso depende un poco del gusto. Podéis decidir que sea el color más chillón, el más sencillo. Lo bueno de toda esta estrategia es que uséis el que uséis para destacar vuestra imagen. Todos los colores van a empastar entre sí, van a tener significado, van a tener sentido. Vamos a ver, como os decía, cómo utilizar esta paleta en una miniatura de ejemplo. La idea, por tanto, es aplicar una serie de colores primarios a toda la figura, los que van a ser ni el más oscuro ni el más claro del pantón que nos están proponiendo. En este caso van a ser este rojo un poco tono ladrillo y este azul más oscuro, en este caso este de Darkness, que vamos a utilizar de Army Painter. Vamos a ir aplicando en las zonas que consideramos, en este caso en esta figura de Battletech, y vamos a utilizar ese tono naranja un poquito más claro sin llegar a la luz final para determinadas zonas intermedias para generar contraste. El otro tono de azul también, que es intermedio, jugamos para que sean las zonas más planas. Y ahora lo que vamos a hacer es ganar un poco de profundidad dando lavados. En este caso un lavado azul a las zonas más azules y un lavado rojo a las zonas naranjas y rojas. Después simplemente vamos a recuperar un poco los tonos base que habíamos aplicado, ganando así un poco de limpieza en las zonas más planas, y como veis ya vamos generando un poco esa sensación que hemos visto en los dibujos de prueba. La idea es que cojamos el tono que consideramos más destacado de esa lámina que hemos visto, en este caso ese azul tan potente, que va a ser el que vamos a utilizar en menor medida para las zonas que queremos destacar, en este caso el pecho y la cabeza. Y como veis utilizamos los tonos más claros que nos proponen para hacer las luces finales, los perfilados de cada uno de los colores que proponían, y así vamos empastando todas las zonas. La idea es que el color de subida sea el mismo para toda la figura. En este caso vamos a utilizar ese naranja tan clarito para iluminar todas las áreas, mezclándolo incluso con los azules, con los naranjas, para ganar luminosidad. Vamos a ver cómo queda. Yeah. Get out my way. I need space to get the fake on. Get out my way. I need space I'm about to take on. Get out my way. Yeah, the frequency. ¿Qué os parece este tipo de libros, este tipo de herramientas? ¿La habéis utilizado alguna vez? ¿La conocíais? Si es así, decidme vuestra opinión, porque yo creo que este tipo de herramientas os va a ayudar mucho, sobre todo cuando estáis empezando y necesitáis una referencia de colores y a lo mejor, pues bueno, pues lo que os decía, no queréis seguir una guía o simplemente no encontráis una guía para pintar vuestras miniaturas como os gustaría
o queréis innovar, queréis pintar vuestros marines en naranja y verde y no sabéis si va a quedar bien. Este tipo de paletas, este tipo de fotografías con información cromática os va a servir mucho. Así que dadme vuestra opinión, decidme por aquí si os ha gustado, si creéis que os va a servir, si creéis que no, si no le veis utilidad, lo que sea, decídmelo por aquí, que quiero saberlo y entablamos una conversación, como tiene que ser, del hobby. Poco más que añadir, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido que os guste la herramienta. Nos vemos, me comentáis, ¿sabéis? Abrazos, besos, pero pintad, jugad LED, pero sobre todo, disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos breves, siguiente vídeo.